Hola a todos, nuevamente estamos acá, soy el profe Pablo, para poder explicarles algunos conceptos musicales que van a ser relevantes para nuestro trabajo estas semanas. Este video está enfocado a mis alumnos de octavo de Cipreses, así que ellos van a entender quizás cuando hable de las páginas, ellos van a ir entendiendo en qué lugares tienen que ir trabajando. Antes de comenzar voy a dejar en pantalla y en la descripción del video los nombres y links de las canciones que por el tema de derechos de autor no puedo poner en el video. Así que ahí van a quedar para que ustedes, luego de ver el video, puedan escuchar. Hoy conversaremos un ratito sobre los tipos de música. Y aquí podríamos entrar en un pequeño debate si vamos a hablar de géneros musicales, de distintos estilos, pero vamos a tratar de simplificarnos en dos grupos principales, ¿ya? Y vamos a hacer una comparación entre la música de concierto y la música popular, ¿ya? Así que vamos a partir enfocados en esos dos grupos. Primero vamos a hablar un poquito de la música de concierto, y es la denominación que recibe el repertorio musical, llamado comúnmente docto, clásico, culto, académico de arte superior. Y aquí donde debemos corregir un pequeño, no sé si llamarlo error, porque la mayoría de las personas lo llama como música clásica. Pero en realidad lo clásico viene de uno de los periodos de esta música, que es el clasicismo. Porque hay otros periodos como el barroco, el romanticismo y varios más que se fueron dando a través del tiempo. Pero en el común de la gente, al tipo de música de concierto, se le llama música clásica. Esta música es más bien excluyente. Si bien no es una música ni popular ni folclórica, es hecha por pocos, con la idea que le guste a la mayoría de las personas, pero en realidad eso no pasa en la mayoría de las ocasiones. Los compositores, las personas que hacen este tipo de música, son personas que tienen estudios musicales superiores. La mayoría de ellos o ha pasado por conservatorio o por escuelas de música. Por lo tanto, su desarrollo musical también está ligado a lo que pudieron aprender en estas escuelas y después llevarlo a esta composición. Si bien la idea es que sea universal y es una música que trasciende las fronteras del tiempo, ¿cierto? Porque hay música que nosotros hoy día escuchamos desde 1700, 1800. Es una música que ha sido excluyente porque son muy pocas personas las que terminan escuchándola. De hecho, aquí en Chile, los conciertos de este tipo de música son bastante caros. Por lo tanto, no hay un acceso rápido a este tipo de música, ¿ya? Una de sus características principales es que no es estática, sino que está en un continuo recambio de formas y modos, siempre buscando nuevos lenguajes. Hoy en día hay distintas maneras, hay algunos festivales que todavía se cultiva este estilo. Esto no sucede en la música de otras culturas. Generalmente en el tema de la música clásica siempre está ligada a poder desarrollar ciertas ideas, pero desde la escuela de música. No hay una apertura hacia otros estilos musicales, ¿ya? En contraposición a esto tenemos la música popular, y se opone un poco a la música clásica o docta, porque aquí vamos a encerrar a un conjunto de géneros y estilos musicales que, a diferencia de lo que más adelante vamos a conversar de la música folclórica o tradicional, no son estilos de música que se enmarcan dentro de un país o de un lugar determinado, sino que son para todos, es universal. Y es aquí donde aparecen distintos estilos que nosotros escuchamos, como el rock, el funk, el pop y el reggae, tantos estilos que
que existen, pero que no son solamente de una propia cultura, sino que son masivos. Una de sus características principales es que son canciones de corta duración, a diferencia, por ejemplo, de la música clásica, que cuando uno va a un concierto generalmente escucha una obra de aproximadamente 1 hora. Y esa obra tiene 3 momentos específicos. De hecho, les doy un dato. Cuando uno va a una obra, a escuchar una obra de música clásica, generalmente se aplaude al final. Y si uno aplaude al medio, se dan cuenta al tiro que uno nunca ha estado en un concierto así. Porque esperan que terminen los 3 momentos que tiene el concierto para poder aplaudir. ¿Ya? Eso es como un dato que les dejo para que puedan ver. La música popular es más sencilla, es de corta duración y no necesariamente necesita conocimientos musicales elevados. Eso no quiere decir que las personas que hagan este tipo de música no tengan estudios musicales. A lo que me refiero es que no son relevantes para poder realizarla. Les pongo mi caso. Yo toco instrumentos desde muy pequeño y al principio, cuando empecé a hacer mis primeras creaciones, no tenía estudios musicales para poder desarrollarlo. Entonces, la música popular nos da esa variante de que podemos desarrollar esta música sin necesidad de los estudios anteriores. Ya, para decirlo brevemente, podemos afirmar que la música popular surge en Europa con la llegada de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque con la mejora tecnológica que se da en este tiempo, empiezan a aparecer los instrumentos de masificación, se masifican los instrumentos por el hecho de esta tecnología que empieza a aparecer. Y nosotros podemos tener alcance a estos instrumentos que antes, en el periodo clásico, en el barroco, eran más bien de la élite, de los palacios, de los castillos, de los señores que estaban en esos lugares. Ellos eran los que tenían acceso a poder tener estos elementos. ¿Ya? Entonces, vamos a proyectar un cuadro para hacer una comparación entre estos dos estilos. La música de concierto, entonces podríamos decir que no es popular masiva, sino que es excluyente, a diferencia de la música popular, que sí es popular y masiva. La de concierto requiere de estudios o conocimientos avanzados. Sin embargo, la popular no necesita de estos. La música de concierto es hecha por pocos. En cambio, la popular, todos podríamos hacer. La de concierto son obras mayormente de larga duración. Sin embargo, las canciones de la música popular son más bien cortas, de aproximadamente unos 4 minutos. Y aquí hay un detalle muy importante para hacer la diferencia. En la música de concierto se utilizan instrumentos acústicos de sonidos reales, y aquí es donde aparece la orquesta, donde escuchamos el violín, el cello, el contrabajo, las trompetas y todos esos instrumentos que son parte de la orquesta. Sin embargo, en la música popular generalmente vemos un formato parecido, que es el formato banda. ¿A qué me refiero con el formato banda? Guitarra, bajo, batería y teclado, con una voz principal que lleva la melodía y que es lo que nosotros escuchamos, y obviamente también aparecen los instrumentos electrónicos, ya sea los teclados, sintetizadores, emuladores de sonido y tantos otros. Y también podríamos agregar como una diferencia en que generalmente, no siempre, la música de concierto es instrumental, a diferencia de la ópera, que es cantada. Sin embargo, la música popular generalmente tiene una voz principal, que es la que nosotros nos terminamos aprendiendo o recordamos. Cuando nos aprendemos una canción es porque reconocemos una melodía principal en alguna voz líder. ¿Ya? Así que esas serían como las diferencias entre la música de concierto y la música popular. Otra comparación que haremos, y vamos a tratar de definirla, es entre la música
folclórica y la música étnica. Ya, vamos a comenzar con la folclórica. Según algunos autores, para que una manifestación cultural, no tan solo musical, sino que cultural, se considere como un hecho folclórico, deben haber algunos elementos que nos ayuden a entender este fenómeno. Uno de ellos es que, por ejemplo, en la música folclórica, la mayoría de las canciones son transmitidas vía oral. Si bien hoy en día hay registros de partituras, pero antiguamente las canciones eran transmitidas de boca a boca. Entonces las personas iban variando su interpretación porque cantaban solamente lo que escuchaban. Generalmente son de autoría anónima. En muchas de las canciones que nosotros conocemos de distintos lugares o distintos pueblos, que no sabemos realmente quién la hizo, o a veces existe la confusión si es de algún país o de otro lugar. Y una de las cosas importantes es que debe ser un patrimonio colectivo que represente un lugar, ¿ya? Es, donde se manifiesta, digamos, este hecho folclórico. La mayoría de la música folclórica tiene un fin más bien pragmático o termina cumpliendo fines rituales. De hecho, en muchos lugares la música que nosotros conocemos era porque necesitaban agua o una oración hacia el sol, distintas temáticas con las que ellos asocian la música. Esta música es perdurable en el tiempo precisamente por esta transmisión de vía oral que se da, es que nosotros la hemos ido conociendo. Y una cuestión muy bonita es que debe tener variantes múltiples. Y de hecho nosotros lo podemos comparar aquí en Chile, por ejemplo, con la cueca. La cueca es nuestro baile oficial, ¿cierto? Pero a pesar de que hay algunas versiones oficiales, si ustedes recorren Chile, se van a dar cuenta que en el norte las cuecas mayormente son instrumentales. Si vienen aquí a la zona centro, tenemos por ejemplo las cuecas urbanas, las cuecas choras, la cueca tradicional, que es la que hacen los guasos de salón. Tenemos la cueca campesina, que es distinta, ya sea en su vestimenta e incluso en algunos pasos de baile. Si vamos hacia el sur, en Chiloé, la cueca no tiene esa formalidad que tenemos acá y también incluso hasta es más saltadita desde la mirada, desde el baile. Entonces imagínense que con un solo elemento, pero en distintos lugares, hay una diferencia. Y eso también hace que la música sea enriquecida. ¿Ya? A su vez, tenemos lo que se da en las etnias. Y nosotros tenemos acá en Chile dos etnias importantes, que son los mapuches y los aymaras, donde nosotros podemos ir mirando su repertorio musical y podemos mirar que en el repertorio de las etnias es un repertorio propio de comunidades primitivas con poca o nula influencia de otras corrientes musicales. Aquí en Chile y en Latinoamérica generalmente se le asocia a la música indígena. Por lo tanto, dentro de las características que tienen es que hay instrumentos propios. Si nosotros miramos nuestro pueblo mapuche, tenemos que tienen instrumentos como el cultrún, la trutruca, que son propios de su cultura. Si bien tienen similitudes con otros lugares, pero son propios de esa cultura. Ya, entonces, en la pantalla ahora va a aparecer para ustedes un cuadro comparativo que vamos a ver entre la música folclórica y la música étnica. Entre las diferencias, podemos ver que la música folclórica debe ser patrimonio colectivo de la comunidad. Sin embargo, la música étnica es el repertorio musical propio de comunidades primitivas o puras. En la folclórica hay variantes múltiples, pero en la étnica hay poca o nula influencia de otras corrientes musicales. Sin embargo, estas tienen algunas similitudes: transmisión vía oral,
autoría anónima y debe ser funcional, es decir, tener alguna utilidad pragmática o cumplir con fines rituales. Bueno chicos, esperando que estos conceptos hayan sido de claridad para poder ordenar los tipos de música, dejo como detalle para mis alumnos que más o menos estuvimos trabajando desde la página 9 hasta la 17, 18, donde están todos estos elementos incorporados para que ustedes puedan desarrollar las actividades que vienen, que son precisamente de reconocimiento auditivo y que son los links que dejamos en la descripción del comienzo del video. Bueno, espero que se encuentren bien, que tengan una buena semana y no olviden suscribirse y darle like al canal. Un abrazo a todos, buen fin de semana.